Bienvenidos a la ciudad de Chicago. En este video va a ser un poquito diferente, le voy a enseñar otras cositas que no le he enseñado anteriormente. Tengo otro video de la ciudad de Chicago, si no lo han visto todavía se lo voy a dejar al final de este video. Pero en esto voy a visitar algunos lugares que no he conocido antes. Y miren, esa hermosa vista, un rooftop, una terraza desde la torre de Trump. Voy a dar unos datitos si alguna vez ustedes quieren venir acá y quieren una vista maravillosa. Y no es muy cara o puede salir hasta gratis, así que quédense hasta el final de ver este video y les voy a enseñar cómo llegar acá. Para los que no han escuchado de Chicago, es una ciudad muy bonita que se encuentra casi en la mitad del país de Estados Unidos y está muy cerquita alrededor del lago Michigan. Es una ciudad que pueden hacer muchas cosas. Ven este lago, que es el lago Chicago. Acá hay unos botecitos que pueden hacer un tour y le dan el tour arquitectónico de todas las estructuras, porque Chicago tiene unos edificios hermosos. Y también puedes hacer el canoe con esos botecitos. Acá hay un puente que cruzan y ahí está el río. Y acá está el periódico Chicago Tribune. Hay un tour arquitectónico también en español, mira. Hay en español y en inglés, no sabía que había en español. Ah, pero tiene un horario especial. Viernes a las 4:30 y sábados. Sí, sábado 11 y domingo a las 6:15. Ahí están los precios. También tienen un taxi boat, que es un bote taxi, pero la diferencia con estos botecitos que son de tours es que el taxi, como es un taxi, solamente es un medio de transporte que te lleva, por ejemplo, de acá hasta el Navy Pier y te puede costar $10, ¿no? Y también te llevan hasta otro lado, ¿no? Ese bote que cuesta casi como $45. $45, me parece un poquito caro, ¿no? Pero bueno, es Chicago. Chicago es una ciudad cara, ¿no? Tiene un bar, pero no es open bar, o sea, no quiere decir que los tragos están incluidos, tú tienes que pagar los tragos. Pero eso sí, te dan el tour, el guía, y te dicen que los edificios, que cada edificio es, la historia y todo eso, y es como 1 hora, así que también sería interesante tomarlo. Bueno, vamos a entrar al Starbucks más grande del mundo. Tiene 3 pisos, 4 pisos tiene. Y acá puedes encontrar de todo, de todo. Hasta tragos hechos a café. Ya se siente el olor a café. Y la diferencia de acá de los demás Starbucks, amigo, es que acá mismo ellos pasan su café, muelen los granos acá mismo. Ahí está la máquina, ¿ven? Cómo lo están moviendo, ¿ven? No sabía que Bolivia hacía su propio café. Mira, acá en el primer piso tiene Reserve Coffee Bar, tienen un bar de café. En el segundo Starbucks Reserve Café, donde tienen ensaladas, pizzas, dulces. El tercero es un bar, le llaman Experiential Coffee Bar, que es un bar experimental. Y tienen tragos ahí, gelato. Y el cuarto tienen la Riviamo Cocktail Bar, también es cócteles, tienen cafés, tienen diferentes cosas. Y el quinto piso es una terraza. No es muy alto, pero sí tienes una vista. Ah, mira, tiene lasaña también. Es lasaña, parece lasaña. Es display only, pero pancetta le llama. ¿Vas a pedir algo? Este de aquí, ¿con qué viene? Caprese tiene huevo, chivata. Ese es el chivata pan que me gusta, ¿te acuerdas? Sí, ese es rico. Aquí el café normal que en cualquier otro Starbucks te cuesta mucho más caro. Ven todos estos tubos. Acá adentro es donde mandan el café hacia arriba. Es prácticamente como un ascensor solamente para los granos de café. Ahorita no está funcionando
Bueno, no lo están usando, sí funciona, pero no lo están usando. Y este es el bar experimental, que le llaman, si no me equivoco. Vamos a subir al cuarto piso. Este es un bar Arriviamo, le llaman. Acá hacen cócteles, tragos, sí, alcohol, a base de café también. Deben estar ricos, ¿no? Nunca he probado. Acá tienen el nombre de Chicago, este es el dentro del restaurante de Starbucks. Y tienen acá, miren, todas las etiquetas de los cafés de todos los países. Tienen de Perú el café, mira el Leo. Ahí está de Perú, Colombia, de Etiopía. Vamos a entrar a este restaurante, a ver qué tal. Comida tailandesa. Vamos a ver comida tailandesa. De suerte hemos encontrado este restaurante. Hay pad thai, son tallarines de arroz. No está mal, el plato sí está grandecito. Para un menú, el special le llaman, pero es como un menú porque viene con dos cosas. Está $12.95, $13 casi. Y ese es el crab ragu. Hemos salido de este restaurante, un tailandés que encontramos así de casualidad, ¿no? Y nos ha salido la comida bien rica y económica. Acá, sin querer, Silver Spoon. Y está de donde está el Starbucks más grande del mundo, que está allá en la Michigan, a una cuadra a su derecha. Recomendado. Estoy caminando por lo que es la Magnificent Mile, que es en español la milla magnificante o magnífica, y abarca todo lo que es parte de la avenida Michigan. Y acá pueden encontrar todo de tiendas, restaurantes. A la ciudad de Chicago también la llaman Windy City, que significa la ciudad de los vientos, porque corren bastantes vientos. Bueno, ahora la llama así. Mira, acá tienen las plazas de las Américas y allí hay como dos salitas y la gente se va a parar ahí a tomarse fotos. Y hay banderas de todas partes del mundo, ¿ves? Qué bonito. Acá en Chicago, alrededor de Chicago, tienen un montón de sitios que pueden tomarse fotos bien bonitas. Y hay una cola, ¿ves? Qué bonito ese edificio, ¿ves? The rest of the song, Speechless, raise your hand. Well, hey, I think she left. And that means I get to go to your... So, I've never played this song. El de las 5, vamos a tomar el de las 5 de la tarde, tenemos que estar acá media hora antes. Vamos a pagar por los tickets. Acá en Chicago también tienen Ghirardelli, que normalmente Ghirardelli las tiendas son de San Francisco. Venden unos chocolates muy ricos y helados también. Si no han ido a ver mi video de San Francisco, véanlo, se lo voy a dejar al final del video o en la cajita de descripción. No se lo pierdan, está muy bonito, con muchos sitios que visitar y muchos de ellos son gratis. Para darle una idea, mira, estas bolsas de varios chocolatitos de todos los sabores, casi $45 por una bolsa, pero si compran dos, le dan una gratis. Thank you. Ok, acá está. Es uno chiquito. Por $2 más hubiera pedido el normal. No hay mucha diferencia, pero no quería comer mucho porque el normal tiene como más de 1000 calorías. Puro chocolate, ¿ve? Es que como a mí me encanta el chocolate, si es que no sabía.
Está riquísimo. Para los que les encanta el chocolate, está buenazo. Como $11, $12. Ghirardelli es uno de los sitios que les recomiendo para comer chocolate. Es tan rico. Hay muchos mejores, pero también es bueno, es reconocido. Chicago es una de las ciudades que me hace recordar Nueva York. Pero un Nueva York chiquito y más limpio, porque Chicago es más limpio, al menos el centro de acá. Porque sí, pero los edificios son bien bonitos. Ok, vamos a subir. Mi primera vez. It is for the 5 o'clock. Ok, ahí está. Thank you. Here we go. Acá nos vamos. Ya estamos en el barquito. Either side of the vessel midship. Please note that on either side of the pilot house on the upper deck seats, or sit on the seat backs or railings. Feel free to move about and subject Hay to un civil montón de penalty. gente, amigos, If you have y para questions hacer or día need lunes, assistance, please sí hay contact bastante the gente. uniform. But first, I want to stay in the past, because this is not just where the tour begins. Yo compré el tour del Río de Chicago arquitectónico, que es de 45 minutos por casi $28. Debido a su gran altura, los rascacielos de Chicago están expuestos a fuertes vientos. A mayor altura, mayor es la fuerza del viento, que ejerce presión sobre el edificio, lo que provoca el balanceo. Para la seguridad estructural de los rascacielos de Chicago, el balanceo o el sway no es un problema, ya que está diseñado para ser flexibles y moverse con el viento. Sin embargo, el balanceo puede causar problemas de confort para los ocupantes, como el mareo. Los ingenieros utilizan varias técnicas para mitigar el efecto en los residentes y garantizar la estabilidad del edificio. Este edificio, llamado Regis, es el tercer más alto y parte del edificio, en la parte del piso casi arriba, no tiene ventanas o lunas. Y la razón por la que no tiene ventanas o lunas es porque se la quitaron a propósito para que ayude con el efecto del balanceo. Le llaman el piso del blow-through. Quiere decir que esto permite que el aire pase por esas ventanas sin lunas y ayude que el edificio no se balancee tanto. Algo muy interesante que es que el piso 72 se vendió hace poco a $20 millones. ¡Wow! Navy Pier, opened 1960 as Municipal Pier 2. A weird decision. The mics, you can properly enjoy this skyline view. De verdad que los edificios son bien bonitos. It's our second tallest building in the city, Trump International Hotel and Tower, but it's Y el segundo edificio más alto que tiene es esta torre, la torre del edificio del presidente Trump. Y ese es un hotel. En lo más alto de este edificio de Trump hay una terraza que la vista es preciosa. Y les voy a enseñar esto más adelante en este video. that one. If they tribute to that competition, around the base are stones from iconic locations, which means after the tour, you cross the street, take a walk around the outside of it, you can take a mini free trip around the world without something Trump Tower. Specifically, it's 3 step decks going up the side. And it's 3 terraces match 3 neighbors. But on top of that, after the tour, you do want to move here. You might want to move. It may not sound right. Street Bridge, you get another beautiful trophy case of architecture at Wolf. La curva de este edificio es igual a la curva del río de Chicago. Sway against the wind.
Very cool is the Willis. Esa es la Had a name Torre change Sears. 2009 when the Willis Insurance Group bought Torre it. But Sears, not a single Chicagoan calls it that. una de las más You famosas ask for que puedes directions subir to the Willis allá Tower, arriba al yeah, give mirador. away you're a tourist. If you're not a tourist, remember, you're Chicago. To New York or LA, or any other city for that matter. Of all the neighborhoods in the state, okay, I've got 77. Also, in Illinois now, it's in the Madonna Temple building in Village. This building is so cool. When the city caught fire in 1871. Ese edificio en la punta que ven dorado es de verdad oro, oro de 24 quilates. You may notice, these stick out is really not how we like to do here. Take a look at my Ya terminamos el tour de 45 minutos. Yo creo que más que suficiente 45 minutos. O sea, me parece un poco largo todavía. Y ahora, si ustedes quieren hacer de 1 hora y media, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer en español, pero tiene ciertos horarios. Cuentan un poco de la historia de Chicago. Thank you. Yeah, have a good one. You too. Un poco de la historia de Chicago, de cómo fue antes y ahora. Antes del incendio, si ustedes no sabían, Chicago tuvo un gran incendio hace muchos años, que prácticamente la ciudad se volvió a levantar y fue mucho mejor. Y también habló sobre el río de Chicago, que esa es prácticamente su fuente de agua que ellos toman. Y muchos años atrás esa agua estaba muy contaminada, pero llegaron a crear un sistema que ahora está mucho más limpia, que lo bota hacia el lago Michigan, si no me acuerdo. Miren ese puente cerrado que conecta de un edificio al otro. Qué gracioso, nunca había visto así. La arquitectura acá de Chicago, sí, de verdad que es bien bonita. Hasta ese Walgreens, mire. El Walgreens es una farmacia, ¿no? Una farmacia, cualquier farmacia. Pero miren qué bonita la decoración del edificio, ve, hasta la puerta. Wow. Y mira la quinceañera, acá hay una quinceañera, ve. Una quinceañera y allá hay una novia. El guía nos dijo que para alquilar acá un mini departamento, un estudio que es como un mini departamento, solamente un cuarto, ¿saben cuánto está? $1,300 más o menos, mensual para alquilarlo. ¡Wow! Estamos buscando un rooftop, que quiere decir un mirador arriba de un edificio, para subirnos y ver la vista de Chicago desde arriba. Hay varios, pero estamos buscando acá uno, vamos a ver qué tal está, si es que lo encontramos. Acá también tienen los Big Bus o buses, que son los buses que tú pagas y te llevan por toda la ciudad de Chicago. Hay que pararnos aquí, porque acá tenemos que cruzar. Este es el Hotel Trump, Hotel y Torre. Vamos a entrar, creo que acá está la terraza 16. El otro que fuimos, L House, el LHA, está demasiado lleno. Y hay una espera de más de 45 minutos. Vamos a ver qué tal. Estamos dentro de la Torre del Trump. Piso 16. 16th floor. What? Mira los vinos. Ajá. Acá tienen todos los vinos. Wines. Estamos en el piso 16 de la Torre de Trump. Y acá tienen un restaurante y también el rooftop. Sorry. Mira, a mí me gusta más Leo. Mira, mire la vista. Ella es más alta. La otra es más pequeña, acá hay mucho más espacio. Mira, qué bonita, ve. Pequeño, ¿sabes por qué? Se ve hasta el lago Michigan allá. Wow.
Ok, estamos en el Terrace 16, en la terraza 16 que está adentro de la torre de Trump. Y mira, esa es la vista. Tiene la vista para este lado y allá más, vamos a ir dentro un ratito para allá. Es completamente gratis. Tienen una barra acá que es para los huéspedes, porque este es un hotel también, ¿ya? Pero tienes que consumir un trago, pues no, acá afuera, pero hace un aire fuerte, fuerte. Y el restaurante está allá adentro, que pueden comer también. Es un poco caro, ¿no? Los aperitivos están por lo menos $30, pero mira, la vista está bien bonita, ¿ves? Allá hay otro, mira, allá también hay otro rooftop, ¿ves? Hay un montón. Ese es el London House, mira. Ese es donde estábamos arriba. Sí, ese es el que, pero esta la vista es más bonita porque mira, ya se ve solamente de la esquina. Es un poco más alta, ¿no? Pero, bueno, también la vista está bonita, pero es mucho más pequeña y la vista ahí al costado sí se ve parte de esto. Pero yo particularmente me gusta esta mejor porque se ve así de frente al lago Michigan. Y es un poquito más baja, sí, pero también puedes ver abajo, ¿ves? Miren, ve. Miren esta vista, está bien bonita la vista. A mí me gusta más que la otra. Hemos pedido solamente una gaseosa. Sí, y nos ha costado como con la gaseosa los dos tragos, $21. Bueno, mi amiguita me ha invitado. Por eso que no sirven comida acá, porque se vuela. Por eso que yo dije que no hay acá. Mucho aire acá. Acá solamente sirven los tragos afuera y dentro comida. Sí está cara. Un aperitivo para comer nada más está como $30. Yo me pregunto, ¿cuánto es consagrar una noche acá en el Hotel Trump? ¿Cuánto crees tú? No 300, 500, $1000 la noche. La más barata, no sé. Pero debe ser caro. Pero para venir acá a ver la vista es completamente gratis. Ni siquiera tienes, bueno, dice que tienes que consumir, pero en realidad creo que no te obligan. Miren esa vista. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya visitamos la terraza de la torre de Trump acá en Chicago. Hemos tomado los botecitos para recorrer un poquito de la ciudad de Chicago. Hemos visitado el Starbucks más grande del mundo y comido un poquito de una comida tailandesa. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye.